día 13. Y ahora vamos con el asunto central de este tercer y último bloque del programa. Se lo comentábamos al principio del programa. Le vamos a hablar del caso de una gaditana, María Antonia Pacheco, de 62 años, residente en Chiclana de la Frontera, que es la primera persona en España en reclamar judicialmente por los efectos de la vacuna de la COVID-19. Desde luego que María Antonia es lo que cuenta, lleva pasando un calvario desde que se vacunó con la primera dosis de AstraZeneca. Entre los diferentes problemas que ha registrado se encuentran sangrados, visión doble, dolor de cabeza, trombos y hasta un infarto. Vamos a hablar en los próximos minutos con su abogado, Alberto Macià, un letrado especializado en el ámbito sanitario, con 31 años de ejercicio de la profesión a sus espaldas. Lo tenemos al teléfono. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, Ana. Encantado de saludarte. Muchas Igualmente, gracias. Bienvenido al programa. Encantadísima de saludarle y de tenerle en los próximos minutos para hablar de este importantísimo asunto que puede sentar un precedente. Desde luego, vamos a hablar pues del caso de María Antonia Pacheco, como decía, 62 años y que tiene marcado en rojo una fecha en su calendario, que es la del abril de 2021, fecha en la que le inocularon la primera dosis de AstraZeneca. A posteriori, en julio del mismo año, le inocularon la segunda dosis y, bueno, su vida dio un giro de 180 grados. ¿No es así, Alberto? Efectivamente. A partir de la inoculación, a los pocos días, pues empezó a tener unas consecuencias gravísimas que fueron en aumento y hasta aquí llegamos. Efectivamente ha cambiado. ¿Cuál es la argumentación jurídica en la que se basa la reclamación que se ha realizado ante el contencioso administrativo? Bueno, en primer lugar, quería aclarar un par de cosas. Sí. Ni se ha interpuesto ante el contencioso administrativo ni es una reclamación judicial. Es una cuestión puramente de procedimiento. Es decir, antes de acudir a la vía judicial contencioso administrativa, hay que acudir a la vía administrativa previa. Con lo cual nosotros no estamos acudiendo porque no se puede directamente acudir, sino que lleva un camino. Y ese camino hace que primero lo que se plantee es una reclamación administrativa contra la administración sanitaria. Y a partir ya tienen 6 meses para responder, fecha en la cual, si no, ya se podría acudir a la vía judicial contencioso administrativa. Por eso te decía eso, la primera cuestión que quería aclarar. Perfecto. El camino judicial, o el camino de reclamación más que judicial inicialmente, se basa en principio en la vulneración del consentimiento informado. Es decir, ha habido una falta de información, sobre todo, porque ya no solo en la forma, sino sobre todo en los riesgos y en las alternativas. A partir de ahí, el ciudadano no tiene por qué soportar esos riesgos. Pero quiero añadir que se trata de riesgos muy graves que deberían haber sido informados y más. Y también quiero añadir que no se trata de una sola reclamación, son al menos ya 5 o 6 reclamaciones y salvo una, todas son de AstraZeneca. Lo que pasa es que, bueno, ha habido pacientes que no han querido dar publicidad y mucho menos a determinados datos, entonces hay que respetarlo lógicamente. Pero digo que no se trata de que haya solo una, sino que hay al menos 5 sobre la mesa. Como te decía, el camino para reclamar, en primer lugar, lo que hay que hacer es, quizá lo más complejo, es establecer el nexo causal, la relación causal entre esa sintomatología o esas lesiones que aparecen y la inoculación de la vacuna. Lógicamente, tiene que haber un daño previo. Si no hay un daño previo, no estamos hablando de nada. Es decir, la ausencia de consentimiento informado en sí, como tal, solo no genera un daño moral ninguno, en principio, si no hay un daño personal que vaya adhesivo a él, ¿no? En segundo lugar, estaríamos hablando también, como decía antes, de acreditar ese daño. Y bueno, una vez que tuviésemos ambos, pues ya sería, como dice exactamente la legislación administrativa, que el ciudadano en este caso no tuviese la obligación de soportar el daño. Básicamente esos serían los criterios jurídicos. Alberto, ¿en qué estado se encuentra en estos momentos María Antonia? Porque sabemos que era una persona muy activa, una persona completamente autónoma que ha pasado a tener que estar pendiente de forma continuada de diversos problemas que tiene, de diversas secuelas y que tiene que tomarse pues más de 10 pastillas al día, ¿no? ¿Cómo está ella? Sí, bueno, en primer lugar quiero que tengas claro que lo que yo voy a decir de María Antonia, ella ya lo ha dicho públicamente, sí. Es decir, nosotros tenemos una obligación de secreto profesional, hay una protección de datos,
Entonces, bueno, ella me ha autorizado, por eso quiero expresarlo directamente al inicio, y segundo, que lo que voy a decir ya ella lo ha dicho públicamente. Sí. Eso para tenerlo claro. ¿Cómo se encuentra? Pues mire, independientemente de que ha tenido un infarto de miocardio y que ahora tiene un problema, posiblemente una coagulación de un par craneal, que sería también pues como del nervio óptico, que le está produciendo una diplopia, una visión doble. Para mí es importante, y precisamente uno de los motivos de la viabilidad de su asunto fue que este tipo de riesgos ya venían descritos. Pero curiosamente la diplopia solo viene descrito como riesgo en la vacuna que se le ha inoculado, no en las demás. Con lo cual eso nos sirve también para, de alguna forma, la cualificada que existe para intentar acreditar el nexo causal nos sirva, porque en el propio prospecto, en la ficha técnica de AstraZeneca, viene precisamente la diplopia como uno de los riesgos que, por supuesto, no fueron descritos ni informados y que son base de nuestra argumentación. A partir de ahí, pues evidentemente, una persona con la edad que tiene, pues precisamente que son los mejores años, que son los que quedan, pues se le ha fastidiado. Es decir, a partir de ahí yo creo que poca aplicación tiene establecer que tiene una inestabilidad, que no, es decir, que va andando y se va hacia la derecha, es decir, no tiene fuerza, y aparte todas las consecuencias típicas de esa lesión que hemos dicho, ¿no? Alberto, se ha presentado, por tanto, esa reclamación contra el SAS. Estáis a la espera de que desde la Administración os den una respuesta. Si no existiera esa respuesta, se presentaría la demanda. En primer lugar, la reclamación se va a presentar mañana. Sí. Es decir, esto yo creo que se ha adelantado un poco, pero vamos, ya está nada más que para firmarla y presentarla. Perfecto. En segundo lugar, yo sinceramente no espero ninguna respuesta del SAS. Me sorprendería mucho, porque como te he dicho, en 31 años de ejercicio, por decir, imagínate que haya puesto más, pero vamos, 100 reclamaciones patrimoniales, solo una vez ha habido una respuesta de la Administración para intentar llegar a un acuerdo satisfactorio transaccional. Es decir, yo sinceramente no espero ninguna respuesta. Yo creo que la respuesta será tarde o temprano en ese caso la judicial, que será la que venga después. Me sorprendería, a lo mejor tratándose de lo que se trata, un tema bastante más, bueno, no hace falta explicarlo, ¿verdad? Pues entonces quizá en este caso a lo mejor sí que existe algún tipo de contacto, pero sinceramente lo dudo. De darse luz verde, sentaría un precedente, desde luego. Sí y no, es decir, sí es lógico, y efectivamente estamos en una situación donde no es normal, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es cierto que hay otro tipo de precedentes, no hay varios. Cuando hablamos de precedentes, a mí me gusta ser técnicamente correcto, es decir, sí que es cierto que tengo algunas sentencias de tribunales superiores de justicia donde hay unas condenas por la falta de consentimiento informado ante la inoculación de determinados tipos de vacunas, pero si bien una cosa que haya un precedente y otra cosa que haya jurisprudencia. La jurisprudencia en sí es la que emana al Tribunal Supremo y tiene que ser reiterada, al menos 2 sentencias. Yo lo que he encontrado de momento es una del Tribunal Supremo, con lo cual sí que se podría decir que hay un precedente, pero técnicamente no sería correcto decir que hay jurisprudencia. Vamos a ver si encuentro otra, si estamos en ello. Pero en principio creo que la hubiera encontrado ya siendo el Tribunal Supremo. ¿Y qué dice este precedente? Este precedente no se refiere a una vacuna de COVID, lógicamente, estamos hablando del año 2012, es una sentencia de 9 de octubre del 2012, donde lo que se viene a decir es que el ciudadano no tiene la obligación de soportar las consecuencias derivadas de una falta de información en una vacuna, sobre todo porque quizá el argumento principal es la socialización del riesgo. Alguien podría decir, bueno, a ver, esta señora con todo lo que hemos pasado, que se quiere ganar un dinero. Yo siempre le decía a alguien, piensa primero que es tu madre, ¿vale? Y segundo, piensa que gracias a personas como ella, los demás tenemos la posibilidad de haber pasado. Es decir, no vamos a entrar en debate de vacunas, pero sí que creo que hay que socializar ese riesgo que hemos pasado para que los demás estemos bien, y si alguno ha tenido que asumirlo y ese riesgo se ha materializado en un daño, ya que es una minoría, yo creo que hay que socializar el riesgo y que nosotros, todos los demás, por medio de la Administración, seamos los que tenemos que compensarlo. Y ese es el criterio, lógicamente, no solo mío, sino precisamente también de esta sentencia del Supremo. La socialización del riesgo cuando ha habido un beneficio para todos los demás y alguien se ha fastidiado para que podamos tener ese beneficio para los demás. Pues Alberto Macià, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos este caso. Le deseamos lo mejor a María Antonia Pacheco y seguiremos pendientes de este tema. Gracias por estar con nosotros. A usted, Ana, muchas gracias.